Bueno, ya empecé a grabar. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su puntualidad. Y bueno, en honor al tiempo y respetando a las personas que hicieron el esfuerzo por llegar puntuales, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que Notificado. Claro, es como no se la deje. tiene como tema el catéter de línea media. El catéter de línea media no es más que un catéter venoso periférico de duración extendida. Y bueno, mi nombre es Álvaro Bolívar, pues yo soy magíster en enfermería, trabajo con la empresa Vigón, que es la empresa que diseña, fabrica y distribuye el dispositivo del cual vamos a hablar el día de hoy. Eh, es un placer para mí siempre trabajar de la mano con mis amigos de Vigón Perú y tener como auditorio a los profesionales peruanos, porque sé que son personas muy estudiosas y muy obsesivas con la educación continua. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a entrar en materia. Entonces, hace poco un estudiante me preguntó cuál era el éxito de los catéteres de línea media. Y bueno, pues yo en un momento haitiano le respondí: Wilson, el éxito es porque los catéteres de línea media es la solución a la multipunción. Entonces, cuando nosotros multipuncionamos un paciente, ya sea porque tiene un tratamiento intravascular prolongado o por los catéteres cortos, mal llamados AVOCAT, son un fracaso a veces en las estancias hospitalarias prolongadas, pues es fundamental conservar el capital venoso. Capital, como la palabra lo dice, económicamente hablando o en las ciencias financieras, capital es consumo a futuro. O sea, yo dejo de consumir hoy para tener un consumo a futuro. Cuando ya hablamos de venas en nuestros pacientes, pues el capital venoso no es más que todas aquellas venas, tanto periféricas como centrales, que nosotros podemos usar con fines diagnósticos y o terapéuticos. ¿Ok? Esa es la definición de un capital venoso. Como todo capital, si yo no lo gestiono bien, se agota. ¿Ok? Entonces, parecen muchas, pero no son tantas las venas que nosotros tenemos en el capital venoso. Entonces, cuando se agotan es cuando vienen las complicaciones, ¿sí? Y complicaciones en muchos casos serias, graves. Entonces, la gestión del capital venoso es fundamental. Y para gestionar el capital venoso yo necesito saber un trípode conceptual, tres cosas. El primero es cuánto va a durar la terapia endovenosa de mi paciente, ¿sí? Lo segundo que yo tengo que tener muy claro es las características de esa terapia endovenosa de mi paciente, ¿sí? Las características, por ejemplo, la osmolaridad, el pH. Y lo tercero es qué calidad venosa tiene mi paciente. Entonces, por favor, las personas que se vayan uniendo, colocar en silencio los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este trípode, yo puedo gestionar el capital venoso de mi paciente de dos maneras. ¿Okay? A ciegas, o con la famosa, que es la famosa técnica Landmark, pero muchos le dicen por referencias anatómicas, pero la verdad, compañeros, es que es a ciegas, ¿ok? O ecoguiado, ¿sí? Hablar de ecografía, accesos vasculares, sería una simple intervención de mínimo 2 horas.
Pero lo que sí tienen que saber es que la ecografía es un universo de conocimiento, un universo. Yo necesito una pequeña muestra de ese conocimiento para saber principalmente las características de las venas de mi paciente, ubicarlas en vivo y en directo en tiempo real y colocar un catéter de manera segura para el paciente y eficaz para mí. ¿Ok? Hay toneladas de evidencia científica que avalan el uso de la ecografía para accesos vasculares. Hay muchos estudios. Vigón, pues, tiene diferentes tipos de ecógrafo, que la idea es colocar catéteres, ya sean PIC o midline, como el que vamos a hablar hoy, de manera segura para el paciente. Entonces, esto simplemente se los dejo para que se den cuenta que es una realidad. ¿Ok? La ecografía aplicada a accesos vasculares dejó de ser algo utópico para convertirse en una realidad hoy en día. Como les dije, ya desde el 2000, año 2000, o sea, se dice rápido, pero es toda una vida. Han pasado 23 años y ya desde el 2000 se tenía evidencia científica de la importancia del acceso vascular de la ecografía en el manejo del acceso vascular. ¿Okay? Entonces, hay mucha evidencia científica. Esto, yo no les estoy hablando que esto se hace en Europa, en Australia, en Japón, no señor. Y hay países en Sudamérica donde todos los catéteres se colocan con ecografía, ya sean de inserción periférica o inserción central. Es muy importante la ecografía porque pues una de las grandes ventajas que te da es que te permite medir el diámetro de la vena del paciente. Y si tú sabes cuánto mide la vena de tu paciente, sabes calcular el catéter ideal para esa vena. ¿Ok? Entonces, bueno, puedes medir el diámetro, además puedes identificar arterias de venas, nervios de venas, ¿ok? O sea, ese es el mensaje que les quiero dar en este punto. La colocación ecoguiada de los catéteres es seguridad para el paciente y eficacia para nosotros. Muy bien, entonces, en terapia intravascular hay dos caminos. Está el camino grande, con autopistas de 5 carriles, que sería el central, y está el camino chiquitito, con un carril, que sería el periférico. En el periférico, hasta hace poco tiempo, nada más contábamos con los catéteres venosos cortos, mal llamados Avocat. En algunos países les dicen bránula, en otros les dicen Yelco, en otros les dicen Intracat, whatever, como sea. La cuestión es que eran catéteres venosos periféricos cortos. Y desde hace unos años, pues Vigón hizo su contribución con los catéteres midline. ¿Okay? El catéter midline es un catéter periférico de duración extendida. Lo importante con esta imagen, compañeros, que siempre la presento en mis intervenciones, es que jamás debo cruzar los caminos. O sea, yo jamás debo pretender por la vía periférica administrar algo que necesita una vía central, un acceso central. Porque si yo hago esto es cuando vienen las complicaciones. ¿Ok? Entonces, zapatero su zapato. Si el medicamento o la terapia requiere acceso central, es central. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el catéter midline de Vigón es la solución a la multipunción. Entonces, vamos a definir qué es un catéter midline. Un catéter midline, como ya se los he mencionado, es un catéter venoso periférico. Entonces, ahí, ese es el primer mensaje, ¿ok? Tiene que quedar claro, es un periférico, no es un central, es un catéter periférico cuya longitud va a variar según el sujeto de cuidado. ¿Ok? Entonces, si es un neonato, lo más probable es que yo vaya a necesitar un catéter de 4 centímetros por 2 French o 6 centímetros por 2 French u 8 centímetros por 2 French. Pero si es un adulto como ustedes o como yo, lo más probable es que yo voy a necesitar un catéter de 20 centímetros por 4 French. ¿Ok? El catéter, como lo pueden ver en la imagen, tiene una porción
intravascular, que sería esta, o sea, lo que va a entrar al vaso sanguíneo, y una porción extravascular. Esta porción extravascular es la responsable, compañeros, de que las infecciones con este catéter se disminuyan, ¿ok? En comparación con los cortos normales. ¿Por qué? Porque esta prolongación, este prolongador aleja la manipulación del sitio de inserción. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental. Además, al tener diferentes longitudes, yo puedo permitir que la punta del catéter llegue a una vena de gran calibre. Entonces, Big-On tiene dos gamas de catéteres midline. Están los catéteres LifeCat Midline, que son catéteres que incluso tenemos bilumen, y los catéteres Smart Midline, que los tenemos monolumen. ¿Ok? Es la única diapositiva en la que yo voy a hablar de marcas comerciales, porque lo que quiero que quede en su cabecita es el concepto midline. ¿Ok? Entonces, en Latinoamérica hay países donde tenemos ambas líneas, ¿ok? Pero pues vamos a incorporar en nuestro chip es el concepto midline, ¿ok? Los catéteres de midline es un anglicismo que traducido es línea media, ¿ok? Entonces los catéteres de línea media se dividen en dos, en mini midline y en midline. Esto es así en Europa, Australia, Japón, Latinoamérica. En Estados Unidos, al mini midline le dicen long PIV, o sea, un catéter periférico largo. ¿Okay? Pero esta es la nomenclatura que hemos adoptado en Latinoamérica. Diferencia entre un midline y un mini midline. La primera gran diferencia es la longitud. Los midline los tenemos a partir de 15 centímetros y los mini midline de 4 a 15. La segunda gran diferencia es el diámetro. Los midline los tenemos de 4 y 5 French y los mini midline de 2 y 3. Tengo que hacer la aclaración que en Latinoamérica hemos decidido no traer el catéter de 5 French porque para yo colocar un catéter de 5 French necesito una vena de 5 milímetros mínimo. ¿Ok? Entonces, la población latinoamericana, al nivel donde vamos a insertar este catéter, que se los voy a mostrar más adelante, es un 2% el que tiene venas adecuadas para este tipo de catéter. Entonces, en Latinoamérica tenemos el catéter hasta 4 French. ¿Okay? La técnica de inserción, los midline se colocan con dilatador, los midline se pueden colocar con o sin dilatador. Y la otra gran diferencia es la presión. ¿Ok? Los midline pueden tolerar hasta 325 psi, mientras que los mini midline, como son más chiquititos, toleran hasta 150. Entonces, por eso el catéter midline, bien manejado, es la solución a la multipunción, porque es un catéter que te permite administrar el tratamiento que el paciente necesita si es compatible con una vía periférica. Puedes transfundir al paciente si es necesario, puedes tomar muestras si es necesario, e incluso si lo llega a necesitar el paciente, pues puedes hasta reanimarlo porque son catéter power injectable. Como el catéter no está indicado cortarlo, porque como ustedes pueden ver acá en esta imagen que me estoy retrocediendo un poquito, la punta de los catéteres es una punta atraumática que está diseñada para no generar ningún tipo de trauma en la vena. Entonces, si usted corta el catéter, corta la punta. Entonces, la solución a eso, compañeros, es tener catéteres de diferentes longitudes, ¿ok? Para que ustedes no necesiten cortar el catéter, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿dónde se ubica la punta del catéter? Yo siempre he dicho que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, cuando estamos debutando en la técnica, o sea, somos neófitos en la técnica, la punta distal del catéter debe ubicarse
axilar profunda, o sea, un poco más allá de la confluencia basílico-braquial. Pero, como mientras vayamos adquiriendo experiencia en la técnica, por ejemplo, los países donde hacen la técnica midline hace muchos años, ya dejan el catéter en tercio medio de subclavia, sin importar el sujeto de cuidado. ¿Ok? Esto se hace una medición, sitio de inserción, línea medio clavicular. Este es el famoso catéter mid-clavicular, ¿ok? O midline medio clavicular. Pero mi consejo como pedagogo es primero adquirir experiencia con el catéter a nivel axilar. Jamás el catéter, jamás, cuando les digo jamás, es jamás, debe superar la línea medio clavicular. Porque si usted el catéter lo deja hasta línea medio clavicular, él va a ser un periférico. ¿Ok? Pero si superamos esta línea, se consideraría un catéter central mal posicionado. Entonces, si yo lo dejo hasta este punto, no necesito control ni radiológico ni electrocardiográfico de la punta. No lo necesito. Pero si lo paso, sí lo voy a necesitar. ¿Okay? Técnica de inserción. La técnica de inserción es la técnica Seldinger. La técnica Seldinger la desarrolló el doctor Sven Ivar Seldinger en 1952 para canulación arterial. Porque ya en el 50, o sea, 70, 52 la desarrolló el 71 años, ya este doctor sabía que una arteria no se canula como una vena. Por lo cual para mí es una vergüenza ajena hoy en día ver colegas que todavía canulan arterias con catéteres cortos venosos. ¿Okay? La cuestión es que la técnica Seldinger ha evolucionado y hoy en día no solamente se usa para cateterismo arterial, también se usa para cateterismo venoso. ¿Por qué? Porque es una técnica que aumenta el porcentaje de éxito de una manera meteórica comparada con la otra técnica que usamos, que es la técnica de canulación directa. ¿Okay? Entonces, la técnica Seldinger ha evolucionado. Entonces ahí está la técnica Seldinger pura, que es la que desarrolló el doctor Seldinger, que es la primera que les voy a mostrar. Esta. Espérenme un minuto. Entonces, aquí lo están haciendo con ecógrafo, ¿ok? Aquí el traductor sirve para ubicar la vena. Previamente él debió medirla, estudiar la vena de su paciente, pero aquí el uso es ubicar la vena y ir a la segura, o sea, en un intento. Una vez yo encuentro la vena y tengo retorno, paso la guía. Y aquí, compañeros, pues está el éxito de la técnica Seldinger. ¿Por qué? Porque ese alambrito metálico que ustedes ven ahí y que técnicamente se llama guía, pues actúa como un guía. O sea, si yo mañana voy a Lima y yo no conozco Lima y voy sin un guía, ya sea una persona o sin este aparatito, pues ¿qué me va a pasar? Me voy a perder. Lo mismo pasa acá. Entonces, la guía te asegura la permeabilidad del vaso. Y compañero, a las pruebas me remito. Esto te dispara el porcentaje de éxito en el primer intento. Aquí no hay nada que discutir. Hay evidencia empírica y científica toneladas. ¿Ok? Entonces, una vez que introduje la guía, retiro la aguja y como este es un mini midline, no necesita dilatador. El, el de 3 French trae el dilatador y tú lo puedes usar si quieres o no. ¿Ok? Pero como el catéter es tan chiquitito, por el orificio que deja la aguja, él pasa. ¿Ok? Este es un paciente que tuvo este catéter 35 días hasta que recibió todo su tratamiento. Y como ustedes se pueden dar cuenta, es un paciente grande. ¿Ok? Con vena chiquita. Entonces, yo le paso a este paciente un 4 French y genero la trombosis, la flebitis mecánica. ¿Ok? Entonces,
es la gran ventaja de este dispositivo. Venimos a cambiar paradigmas. Antes se creía que 2 y 3 French eran para pediatría y neonatología, 4 y 5, 6 para adultos. No, eso no es así. Nosotros, nuestra conducta va a estar determinada es básicamente por el diámetro de las venas de mi paciente. ¿Ok? Les voy a mostrar la misma técnica, pero ahora sí en un paciente neo. ¿Ok? Obviamente el video está editado. ¿Ok? Entonces, una vez encuentro retorno, retiro la aguja con mucho cuidado, retiro la aguja y enhebro el catéter. Para nosotros los que necesitamos gafas, pues este es el punto más difícil porque tienes que enhebrar la guía, el catéter sobre la guía. Pero uno desarrolla técnicas. Como se dan cuenta, tengo que tener medidas de barrera, tengo que tener campos, ¿ok? Es un procedimiento que se hace con técnica estéril, ¿ok? Entonces, avanzo el catéter de manera despacio, ¿ok? La práctica hace al maestro, o como dirían los americanos, practice makes perfect. Y el que yo haga el tratamiento me va a dar mayor operatividad. Cuando llego a piel, avanzo el catéter siempre sujetando la guía, porque lo peor que nos puede pasar es que se vaya la guía. Es una urgencia hemodinámica. Entonces yo siempre sujeto la guía y avanzo el catéter. Una vez avancé el catéter, ¿ok? Saco la guía y procedo a fijar. El catéter se puede pasar de muchas maneras, ¿ok? Esa es la técnica Seldinger directa, la que se utiliza con los mini midline. Ahora vamos a ver la técnica Seldinger con dilatador. Entonces, esta es una técnica, ¿ok? Que como el catéter es grande, denme un minuto, voy a mutear a alguien que entró acá y no se ha muteado. Sara, ¿te podrías mutear, por favor? Gracias. Muchas gracias. Bueno. Como el catéter es muy grande, entonces necesita un dilatador. Entonces, como les he dicho, pues el catéter se puede colocar con o sin ecógrafo, pero la ecografía es seguridad para el paciente. Entonces, este es un eje corto, fuera de plano, que me permite ubicar la vena. Y una vez encontré la vena, pues procedo a pasar la guía siempre teniendo control visual y digital de la guía. Siempre. ¿Ok? Retiro la aguja y fíjese usted, o sea, se puede ir la luz, se puede mover el paciente. Y mientras la guía esté ahí, pues no va a ser necesario ninguna otra maniobra porque la guía te va a asegurar la permeabilidad de la canulación. En este hospital, que es un hospital de Europa, los primeros eran hospitales suramericanos, pues el anestésico local lo colocan trans. Yo soy de los que piensa que hay que colocarlo previo. No hay que ser inmunes al dolor ajeno. Este es el paso diferente con el midline que con los mini midline, que es la ubicación de la dilatación. ¿Ok? La dilatación, pues lo que queremos es dilatar para que el catéter pueda pasar. Entonces, una vez dilaté, retiro el dilatador y sobre el dispositivo, avanzo sobre la guía, avanzo el catéter. Aquí el truco, compañeros, es nunca perder de vista la guía.
¿Okay? Lo peor que puede pasar es que se vaya la guía. Para que eso no pase, yo tengo que ver la guía que sale. ¿Sí ven cómo él la agarró? O sea, la guía tiene que salir. Por eso la guía siempre será mínimo 2 veces más larga que el catéter. ¿Ok? Una vez pase el catéter, pues retiro la guía. Cuando lo vayan a hacer ustedes, háganlo más despacio, por favor. A veces uno cuando está siendo grabado cambia la conducta, pero la guía no, se tiene que retirar despacio. Bueno, y la fijación es libre de sutura. Utilizamos un dispositivo que se llama Grip Lock, que te permite fijar el catéter sin suturar. Se comprueba el retorno, se lava para que no queden restos sanguinolentos del en el catéter, se lava muy bien con una técnica que se llama push post, push stop, y se fija. ¿Okay? ¿Cómo queda el catéter, por ejemplo, una vez colocado? Pues queda así. Sobre el grip lock hay que colocar un apósito de poliuretano semipermeable transparente estéril. Y hay que rotular muy bien para que la persona que vaya a usar el dispositivo sepa que es un midline, que no es un central, y no se cometan errores. Como les había dicho, la técnica tiene que ser estéril, mecanismos de barrera, lavado de manos prequirúrgico de 3 a 5 minutos, siguiendo el paso a paso. Los catéteres mini midline se pueden colocar, como pueden ver en la imagen, por debajo de la articulación o por encima. Los catéteres midline se recomienda solo colocarlos por encima. ¿Okay? Evitar las zonas de movimiento de articulación porque pueden fracturar el catéter. El movimiento puede dañar el catéter, el midline y cualquier catéter. Entonces hay que evitar esa zona. Si vamos a entrar siguiendo el método SIN de un enfermero apellido Dawson, pues él categorizó. Entonces él en la zona amarilla no recomienda colocar el catéter porque se va a infectar. ¿Por qué? Porque la axila es una zona húmeda en todos los pacientes. En la zona roja no, porque está muy cerca de la articulación y el movimiento puede dañar el catéter. Entonces, el objetivo es la zona verde. Este es un brazo, por ejemplo, con un desarrollo muscular considerable que usted pensaría que tolera un midline y no. Era un paciente que tenía venas pequeñas y se le colocó un mini midline. Por el contrario, este es un brazo pequeñito que toleró un midline. Entonces, como ustedes saben que la anatomía es caprichosa, 2 más 2 siempre no es 4 y las apariencias engañan. No les voy a hablar más de la función ecoguiada porque aunque el catéter se puede colocar con o sin ecógrafo, yo soy un amante de la ecografía en acceso vascular porque la ecografía en acceso vascular es seguridad para mi paciente y eficacia para mí. ¿Cuándo usar el catéter mini midline? Miren, yo puedo demorar 20 minutos explicándole este algoritmo, pero la respuesta a cuándo usar el midline es la siguiente. Yo por el midline o mini midline voy a administrar lo que administraría por un catéter corto periférico. Ya. Con la diferencia que por el midline me puede durar hasta 30 días. He tenido pacientes que ha durado mucho más. Y por el midline puedo tomar muestras de sangre, que por un corto es imposible. ¿Ok? Entonces yo por el midline no voy a administrar nada que sea hiperosmolar, nada que sea irritante, nada que sea vesicante. O sea, por el midline o mini midline, yo voy a administrar todo lo que yo administraría por un catéter venoso periférico corto, mal llamado Avocat, Bránula, Intracat, Yelco. Okay. Muy bien. Nunca se olviden de esta imagen, por favor. ¿Ok? O sea, si mi paciente requiere central, es central. Si requiere periférico, puedo usar el midline. Entonces, esta es la diferencia. Una imagen dice más que 1000 palabras. La imagen de la izquierda que estoy señalando es un PIC. ¿Ok? O sea, este paciente necesitaba un central. Hoy en día, las técnicas de inserción para un PIC
y un midline es la misma. ¿Ok? Si el catéter tiene un kit de introductor Seldinger. Lo que cambia es hasta dónde llega la punta. La punta de este catéter PICC tiene que ubicarse en unión cabo-atrial. Mientras que en la imagen de la derecha hay un paciente con un midline que este dispositivo solamente se ubicó en axilar profunda. ¿Okay? Entonces, si mi paciente requiere central, un acceso central, pues ya ahí yo no puedo usar el midline. Eso tiene que quedar muy claro. Hay instituciones donde son pacientes complejos, hemodinámicamente inestables. Entonces, en el brazo derecho le coloco el central para todo lo que va a hacer y requiere un acceso central. Y en el izquierdo le coloco un midline para todo lo que es periférico y toma de muestras. ¿Okay? Tener un campo de trabajo donde todo lo que voy a necesitar para colocar el catéter. ¿Cuándo está indicado? El catéter midline es un catéter que se puede usar en los servicios de geriatría, cardiología, ortopedia, pediatría, neonatología, gastro, neumo, infecto. O sea, es útil en todos los servicios. ¿Ok? Incluso en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, está indicado para tratar, su principal indicación es terapia intravascular prolongada. ¿Qué es prolongada? Más de 5 días. O pacientes DIVA. Por ejemplo, un paciente bastante obeso, una obesidad mórbida, pues el catéter midline es el catéter ideal. El fabricante les dice, el catéter debe durar máximo 4 semanas, ¿sí? O sea, 30 días. Pero, por ejemplo, cuando el COVID nos tenía contra la pared, tú tenías que valorar si funcionabas al paciente para colocarle otro catéter o valorabas día a día y le dejabas este. Y tenemos casos de catéter de midline que duraron más de 90 días. Pero era una situación complicada, ¿no? Ya con que el catéter dure 30 días es mucho, porque saque usted la cuenta mentalmente. En 30 días, un paciente que tiene tratamiento intravascular periférico, ¿cuántos cortos me gasto? Muchos, ¿cierto? Pero esa es la ventaja, la principal ventaja. Pero es un periférico. Eso tiene que quedar muy claro que es un catéter periférico. ¿Okay? ¿Cuál es el principal uso que se le da para antibioticoterapia y para hidratación? O sea, para el plan de líquidos. ¿Okay? ¿Quién puede colocar el catéter? A nivel mundial, el principal profesional que puede colocar el catéter es enfermería. ¿Okay? O sea, por metro cuadrado es mucho más fácil conseguir un enfermero, enfermera capacitado que cualquier otro profesional de la salud. ¿Okay? Pero tiene que ser profesional de enfermería. Pero también hay radiólogos intervencionistas, anestesiólogos, anestesistas, pediatras neonatólogos, intensivistas. Y hace poco estuve en un país, en Chile, hay una figura, otra figura que yo no conocía en ningún otro lado, que es la matrona. ¿Okay? Es un profesional de la salud que en neo también coloca el mini midline. ¿Ok? Pero como les digo, el grosso, un 80% los colocan profesionales de enfermería. ¿Qué puede ocurrir con un catéter midline? Bueno, fallar la venopunción, funcionar arteria, funcionar un nervio, más que todo si no cuento con ecógrafo. Esto es la inserción. Y posinserción, bueno, si no manejo una técnica estéril, se puede infectar. Pero usted dirá, usted se puede preguntar, pero ¿y por qué si es un periférico yo debo usar técnica estéril? Bueno, entonces yo le voy a responder, porque la esterilidad no va sujeta a la longitud o ubicación de la punta del catéter. No, va sujeto al tiempo de duración. Entonces, como esto es un catéter de media y larga duración, tiene que ser colocado con técnica estéril, técnica séptica antiséptica, para garantizar que el catéter en todo ese tiempo no va a crecer en él ningún microorganismo producto de contaminación. Por eso los periféricos cortos se colocan con técnica limpia.
porque es un catéter que yo sé que jamás, o sea, va a durar más de 4 días. O muy raro. Ventaja, pues, menor tasa de complicaciones. Miren, cuando nosotros comparamos midline con catéteres cortos, no cogemos cortos chinos, no. Se toman catéteres cortos de empresas de extrema confiabilidad, llámese Bigón con su Vínula, B-Brown con su Bránula, Avo con su Avocat y así. Y en estancias hospitalarias prolongadas, el catéter corto siempre va a tener más complicaciones. No tanto por el catéter, porque estas empresas fabrican sus catéteres en poliuretano. Ni qué decir si es teflón, ahí sí apaga y vámonos. Pero si es terapia hospitalaria prolongada, la vena a la que alcanza un catéter corto tiene un diámetro muy pequeño, un flujo hemático ínfimo. Por eso, estos dispositivos van a fracasar en terapias hospitalarias prolongadas. Miren que el midline tiene menor tasa de complicaciones. Por eso el midline es la tendencia a nivel mundial. Aquí hoy estamos hablando de midline. Ayer en China hablaron de midline, en la India mañana hablarán de midline, en Estados Unidos ya no tanto porque es un concepto que ya está muy bien instaurado y lo manejan muy bien. ¿Ok? En Italia tampoco, porque por ejemplo en Italia manejan esta técnica desde el 2014. Entonces ya para ellos un midline es un catéter periférico de duración extendida, ya ellos tienen categorizados en qué paciente usarlo y no es nada nuevo, es algo normal. Porque disminuye el riesgo de multipunciones, ¿ok? Optimiza el tiempo de trabajo de los clínicos. Esto es fundamental, permite infundir y extraer muestras de sangre, es fundamental. Obviamente es más económico a largo plazo. Entonces, cuando nos tocan el órgano más sensible del cuerpo, o sea, el bolsillo, todos reaccionamos. Y es mucho más económico un catéter para 30 días que estar rotando periféricos, porque un periférico de buena calidad no es barato, un periférico corto. Un periférico corto de poliuretano de seguridad no es barato. Entonces, si usted suma cuánto es el valor, el costo final de 10 periféricos, se sorprenderá. El midline no compite contra los centrales, pero evita usar un catéter central cuando no es requerido. ¿Ok? Y la otra gran ventaja es que no requiere ni confirmación radiológica ni electrocardiográfica de la punta, porque no es un central. ¿Ok? El catéter, el fabricante te dice, puede durar 30 días sin ningún problema. ¿Ok? Pero si no tiene los cuidados adecuados, no va a durar una semana. ¿Ok? Entonces es fundamental el mantenimiento que le demos al catéter. En este aspecto, el primer cuidado post insertado el catéter es colocarle una válvula de seguridad. No digo conector libre de aguja porque hay conectores libres de aguja que no son de seguridad. Entonces, una válvula de seguridad tiene que ser primero de presión neutra, o sea, que evite desplazamientos negativos y positivos, ¿ok? Que sea libre de aguja, que sea fácil de limpiar, ¿ok? Que sea un flujo laminar. Entonces, tipo Bionector Bigón tiene dos, ese que ustedes ven ahí y el backside que es transparente, ¿ok? Mi preferido, no sé, mi consentido es este. El segundo cuidado es una fijación libre de suturas con grip lock y un apósito de poliuretano semipermeable transparente estéril, como vieron en las imágenes. ¿Ok? En pediatría está la revolución del anclaje subcutáneo. Esto apenas todavía no ha llegado a Latinoamérica. Se usa mucho en pediatría porque tú colocas uno de estos y no lo cambias. O sea, puedes cambiar el apósito, pero no tienes que cambiar esto. Esto tiene, yo voy a ser honesto con ustedes, esto en Latinoamérica tiene una falla crítica, el precio. En Latinoamérica, la variable precio es crítica y sensible. Puede ser el mejor dispositivo si es muy caro y es un accesorio, está complicado el asunto.
Esto que ustedes ven aquí es el grip lock y sobre el grip lock va el apósito, ¿ok? Y esta es la válvula de seguridad que tenemos que limpiar con el agente antiséptico siempre antes de acceder al sistema. Limpiamos como Dios manda con el agente antiséptico adecuado, ¿ok? Y esperamos a que seque entre 15 a 30 segundos. ¿Por qué? Porque si yo limpio con el agente antiséptico, el agente antiséptico es una molécula y como cualquier molécula tiene que tener tiempo para actuar. Si yo lo limpio y no espero que actúe, sino que conecto el sistema infusor, no hice nada. Entonces hay que esperar que actúe, ¿ok? Bueno, lo de los rótulos ya se los comenté. ¿Cuándo hacer la curación del apósito? Porque, pues, al ser un dispositivo de larga duración, va a requerir el dressing change. Entonces, en esto, compañeros, no hay un consenso universal. Eh, en Latinoamérica, lo que más se hace es hacer la curación en un intervalo entre 5 y 7 días. Pero hay países donde directamente es a necesidad. O sea, aquí no hay una verdad absoluta, ¿ok? Entonces, pues, lo que yo sí veo es que las empresas que fabrican estos apósitos, pues la más famosa es Tegader de 3M, pero también está el Leucoplat, el Leucomet, o sea, hay el Polifil de Perú, hay muchos. Entonces, lo que yo sí veo es que la mayoría de estas empresas, ellos recomiendan cambiar el apósito máximo cada 7 días, porque pues a partir de los 7 días puede sufrir degradaciones el dispositivo. Este es otro de los principales cuidados, que es el flushing o el lavado, ¿ok? Sobre todo en los mini midline, porque si yo administro un medicamento y no lavo bien, entonces cuando administro el otro medicamento va a haber interacción medicamentosa y o se anulan o hay metabolitos que no van a cumplir la acción terapéutica original. Entonces, lo ideal es hacerlo con jeringa de 10, limpiar muy bien la válvula, esperar que actúe el antiséptico con técnica, la famosa técnica pulsátil, que en español sería presiono, paro, presiono, ¿ok? En inglés sería push, stop, push, o push, post, push, ¿ok? Mínimo el doble del volumen muerto del catete, o sea, si el catete tiene un volumen muerto de 0,45 ml, mínimo 1, ¿ok? Claro, los mini midline tienen volumen muerto mucho más chiquito, mucho más pequeño porque son más, el catéter es más pequeño. Usemos un agente antiséptico adecuado, ¿ok? Si es neonato, se recomienda clorexidina acuosa al 2. Si es un prematuro, fraccionada. Yo sé que es difícil conseguirla, pero ¿qué puedo hacer? La INS ha dicho en su revisión de los estándares en el 2021 que se puede usar al 2%. Un menor de 1500 gramos, usar el 2% puede ser complicado, pero bueno. Utilizar el menor número de conexiones. Ojalá no usemos las mal llamadas llaves de 3 vías, porque pues primero no son de 3 vías, son de 2. Y estas llaves mal llamadas de 3 vías son las principales aliadas de las infecciones. Bueno, lo del cambio del apósito ya les mencioné bastante. Lo que sí tiene que quedar claro es que tiene que ser con técnica estéril. Técnica estéril, ¿ok? Entonces, esta es una diapositiva que resume por qué se habla, sobre todo en nuestro continente, cada vez más de midline. Porque cuando los catéteres cortos eran insuficientes, pero el central era demasiado, teníamos un vacío. Y el catéter midline vino a solucionar ese vacío. ¿Ok? Bueno, pude ver en el chat que hay preguntas.
Entonces, vamos a darle paso a las preguntas. Entonces, la primera pregunta que veo, ¿cuánto tiempo dura un PIC de poliuretano? Bueno, Liana, la presentación era sobre midline, ¿ok? Todos los midline son de poliuretano de última generación, ¿ok? Entonces, para evitar cualquier tipo de confusión, voy a regresarme a la imagen donde está la diferencia entre un midline y un PIC. Un poquito aquí. Mira, Liana, esto es un PIC y esto es un midline. Nada tiene que ver. Son dos conceptos diferentes, dos productos diferentes, ¿ok? Los midline, el fabricante te dice que puede durar 30 días, pero como mencioné, hemos tenido pacientes que hemos tenido que dejarlo por mucho más tiempo, ¿ok? Bueno, veo que llegamos a la capacidad máxima de la sala, eso me alegra mucho. Más de 100 personas. Las personas que por una u otra manera no pudieron conectarse a tiempo, esta presentación fue grabada y se les puede facilitar, ¿ok? Hay otra pregunta. ¿Qué tan frecuentes se han reportado extravasaciones con midline? Sandra, mira, gracias por la pregunta. No es muy frecuente, Sandra, pero sobre el 98% de las extravasaciones reportadas, el común denominador, Sandra, es que por el midline se administró algo que no era de administración periférica. Quimioterapias, nutrición parenteral totales, ¿ok? Vasopresores inotrópicos que tienen una osmolaridad muy marcada. Cuando al catéter se le administra lo que es compatible con periferia, no hay problema, porque es que lo que tenemos que tener en cuenta, compañeros, es que cuando hay una extravasación, o sea, no se extravasa el catéter. O sea, lo que se extravasa es el vaso, con una primera infiltración con la subsecuente extravasación. O sea, es la vena. Entonces, por eso todos estos medicamentos hiperosmolares, con pH extremos, vesicantes, irritantes, tienen que administrarse a través de un central. ¿Por qué? Porque, no sé si pueden ver la imagen, pero en la unión caboatrial el flujo hemático es gigantesco, o sea, hay un lavado hemático automático, ¿ok? Y todo lo terapéutico que usted administre ahí, como está en unión caboatrial, será lavado inmediatamente y no habrán problemas. Pero si usted administra una hiperosmolar en axilar, encefálica, en mediana o en metacarpiales, pues va a haber la extravasación correspondiente. Aquí había otra, bueno, ahora sí, bastantes preguntas. Me van a perdonar, ¿el apósito protector se vende por separado? No, Claudia, gracias por tu pregunta. El apósito de poliuretano semipermeable, transparente, estéril, eso no viene con el catéter. En el catéter viene lo básico que usted necesita para colocar el catéter, que es obviamente el catéter y el sistema introductor. ¿Ok? Todo lo demás son accesorios que usted puede adquirir con Bigón o con cualquier otra empresa. Por ejemplo, nuestro fijador libre de sutura se llama Grip Lock y se tiene individual. Mi apósito se llama Polyfill y se tiene individual. Pero yo tengo que ser honesto intelectualmente contigo. O sea, tú esos accesorios los puedes conseguir también con otras empresas. Ojalá uses el de Bigón. Pero yo trato de ser honesto intelectualmente. Hay otra pregunta que... bueno, la de las extravasaciones ya la respondí. Si se ubica en la línea axilar y hay extravasaciones, bueno, de nuevo.
Si hay extravasación es porque yo administré algo que no tenía que administrar. O sea, compañeros, eso tiene que quedar claro. El catéter no es un central. Si yo administro por el catéter todo lo que es periféricamente recomendado, no va a haber extravasación. ¿Ok? Eso tiene que quedar muy claro. Porque es que siempre que ha habido extravasación es cuando yo quise administrar un medicamento que requería acceso central. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental. Hay otra pregunta. ¿Qué utilizan a la hora de punzar? Bueno, es un anestésico local. Puede ser, por ejemplo, ropivacaína al 0,75, mevivacaína al 1, puede ser lido al 1 sin epi, o sea, anestésico local, ¿ok? Esto tiene que estar protocolizado, ¿ok? Tiene que estar protocolizado y todo esto tiene que tener, al estar protocolizado, tiene que haber un trabajo interdisciplinar o interprofesional. A nivel mundial, lo que ha generado mayor éxito es equipos de terapia intravascular, donde haya médicos especialistas, enfermeros, auxiliares, que lideren el proceso. ¿Ok? Hay otra pregunta. Eh, trate- eh, Tratemos de colocar los micrófonos en silencio, por favor, gracias. Hay otra pregunta. Sarita, ¿puedes mutear tu micrófono? Sarita Cornejo, gracias. Buenas tardes. En la UCI pasamos varios medicamentos. ¿Se podrá colocar extensiones para el uso? Miren, si necesitan bilumen, por ejemplo, hay catéteres bilumen. ¿Ok? Pero si voy a colocar extensiones, lo ideal sería colocar extensiones, o sea, una válvula de seguridad con prolongadores. ¿Ok? Con prolongadores, pero que sean válvulas de seguridad. Las de Bigón se llaman Octopus. ¿Ok? Y tiene todas las características de una válvula de seguridad que les dije al final para evitar el riesgo de infección. En pediatría se puede utilizar, hay otra pregunta, bueno, hay bastantes preguntas. En pediatría se puede utilizar para la piel clorexidina al 2% con alcohol al 70. Cuando hablamos de pediatría hay que marcar una frontera clara, ¿ok? Que es neonatos, o sea, de hasta los 28 primeros días de vida y de ahí para adelante, ¿ok? Cuando hablamos de neonatos, hay que marcar otra frontera, que es el prematuro extremo, que yo lo manejo, me gusta más manejarlo por peso, menores de 1.500 y mayores de 1.500. Si estamos hablando solo de pediatría, sí se puede usar sin ningún problema. Existe una velocidad de infusión máxima, según, claro. Entonces, mira, Ebony, muchas gracias por tu pregunta. Porque de pronto yo mostré la imagen, pero de pronto es mejor no lo vieron, entonces un énfasis. Los mini midline tienen una velocidad de infusión que va desde 1 hasta 1.5 ml segundo. Entonces, si es un mini midline con una velocidad de 1 ml segundo, en un minuto, ¿cuánto tendría? 60. En una hora, 3.600, más de 3.600. Por eso yo puedo usar un mini midline en adultos, ¿ok? Ahora bien, los midline, como son más grandes, me pueden dar hasta 7 ml segundo, ¿ok? Entonces, 7 ml segundo, entonces 7 por 60, en un minuto, un midline me podría dar hasta 420. Entonces, Ebony, esto sí cambia según el diámetro, ¿ok? Entonces, entre más grande, pues más caudal me va a dar. Pero, por ejemplo, el midline que más se usa en Latinoamérica es el de 4 French por 15. 4 French por 15 centímetros. Tiene un flujo de 5 ml segundo. Entonces, si yo multiplico 5 por 60, eso me da 300 ml minuto. Pero una hora tiene 60 minutos. Entonces, 300 por 60, 18.000. Esa es la gran ventaja de los catéteres Power Injectable. O sea, catéteres que toleran alta presión y te brindan alto flujo.
Buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Elizabeth? ¿Cuál es la diferencia entre Midline y Smart Midline? Elizabeth, muchas gracias por tu pregunta. Elizabeth, mira, el concepto, yo hablo de Midline, ¿por qué? Porque yo necesito que la tecnología Midline llegue, en este caso, al Perú, a todos los hospitales del Perú, ¿ok? Cualquier empresa puede fabricar catéteres Midline, porque Midline es el concepto genérico. Smart Midline es la marca de mi empresa, bueno, la empresa para la que trabajo, para fuera mía. Smart Midline es la marca de Bigón, ¿ok? Midline es el concepto genérico. Cualquiera puede fabricar Midline, solo Bigón puede fabricar Smart Midline, ¿ok? Oye, es impresionante, sigue gente ingresando. Por eso me encanta siempre estos eventos con Perú, porque yo sé que les gusta estudiar. Ojalá fuera así en todos lados. Eh, bueno, hay una pregunta muy interesante. Mercedes Rodríguez me pregunta, ¿cuál es la experiencia del uso de Midline en exámenes de tomografía con contraste considerando el uso de la jeringa? Ok. Mercedes, la experiencia es que cuando el técnico que maneja el inyector, o sea, el CT scan, él parametriza la presión de la máquina inyectora, esta tiene que estar acorde en los rangos del midline. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, que él vaya a hacer un estudio contrastado y la presión que él va a parametrizar en el setup, un ejemplo, sea 250 PSI, entonces el mini midline no me sirve, porque el mini midline tolera hasta 150 PSI. Las presiones de las máquinas, yo las puedo, de los sistemas infusores, las puedo estimar con tres medidas. ¿Ok? Milímetros de mercurio, par o PSI. La de mayor confiabilidad es PSI. Ahora bien, si en este mismo ejemplo la estandarización es 250 y el paciente tiene un midline que tolera 300, no pasa nada. ¿Ok? Lo otro que tenemos que tener, bueno, hay otra, la permeabilidad del midline se mantiene clorurada o tiene que tener un flujo continuo para mantener. Yo amo el español porque así todos los más de 100 participantes y yo somos hispanos hablantes. Hay algunos términos que escapan, ¿no? O sea, yo imagino que cuando Sandra me dice clorurada es con lavado con intervalos, ¿cierto? Ok. Sandra, mira, los catéteres midline no tienen que tener infusión continua. ¿Por qué? Porque no son un PIC. Yo me imagino que tú trabajas en un cine neonatal y tú estás acostumbrado a ver que los PIC neonatales se manejan con infusión continua. No, los midline no. Los midline, con que tú antes y después de administrar un tratamiento laves muy bien, como lo expliqué al final, es suficiente, ¿ok? Buenas tardes, Diana. Gracias por tu pregunta. ¿Por midline se puede administrar quimioterapia? No. O sea, o depende de la osmolaridad. Diana, por midline voy a administrar todo lo que yo administraría por una vía periférica. Pues si la quimio es hiperosmolar o tiene pH extremos altamente vesicantes, no. Porque casualmente uno de los casos que me reportaron en un país, que no voy a decir su nombre, hace poco con un midline, fue una extravasación grave porque le montaron una quimio propiamente dicha que necesitaba un central. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los pasos para el retiro del midline? Entonces, lo primero, Isabel, gracias por tu pregunta. Lo primero es que no se necesite más. ¿Ok? En algunos países, la persona se viste como si fuera a curar el catéter. ¿Ok? En otros países simplemente se calzan guantes. Entonces, retiro con mucho cuidado el apósito de poliuretano semipermeable transparente TEI con una técnica que se llama bajo y lento. O sea, lo tomo bajo y lento, porque si lo tomo con un ángulo muy marcado y rápido, le voy a hacer una biopsia dérmica al paciente. Una vez retiré el apósito, retiro el dispositivo libre de sutura, protejo el sitio de inserción con agente antiséptico y retiro despacio, ¿ok? Verificando que todo el catéter haya salido con,
en toda su longitud. Okay. Buenas tardes. En el caso de la vancomicina. Miren, la vancomicina es tromboflebitítica por naturaleza. Entonces, tenemos estudios donde el catéter midline en esos hospitales con experiencia, con personal experto, con equipos de terapia intravascular bien formaditos, el catéter midline tiene una duración promedio, o sea, fácilmente llega a los 27 días. Cuando le montan banco, no dura 11. ¿Por qué? Porque la vancomicina es tromboflebitítica, pero no con el catéter, con la vena. ¿Okay? Entonces, la vancomicina tiene un pH agresivo que te disminuye en más del 50% la duración del catéter midline. En neonatología, si Ana María, muchas gracias por tu pregunta a la banco. Jenny, en neonatología, si la zona de punción hay enrojecimiento, ¿se deberá retirar el catéter midline? Bueno, mira, neo es un mundo aparte, porque en neonatología, ¿qué te puede generar enrojecimiento? Talco de los guantes, que hayas pasado el catéter muy rápido, ¿ok? Contaminación por una mala técnica. Entonces, el simple hecho de que haya enrojecimiento no es criterio para retiro, ¿ok? Ahora bien, aquí tenemos que valorar si la técnica de inserción fue la adecuada, técnica estéril, yo le digo estéril, aséptica, antiséptica, ¿ok? Porque si yo utilicé clorexidina, por ejemplo, y esperé que actuara y no retiré el excedente, eso también me puede enrojecer. Entonces, con Neo es mucho más de valoración y no de emitir juicios a priori, ¿ok? Ahora bien, si el catéter lleva 24 días y este enrojecimiento ya evolucionó a un cordón flevítico, bueno, ya es otra cosa. ¿Ok? Bueno, ya lo de quimioterapia me lo preguntan de nuevo, ya les expliqué eso. Buenas tardes, felicitarle por la ponencia. Ay, muchas gracias. Para mí es un placer siempre estar con ustedes, ya sea virtual o presencial, porque yo sé que el profesional de Perú le gusta capacitarse y para mí la educación continua cuando trabajas con seres humanos es fundamental. Ah, no, la guía no se puede guardar, ¿ok? No, nada de esto se tiene que reutilizar, no, ¿ok? Espero haber sido claro. ¿Se puede transfundir hemorragiado? Sí, con un protocolo, ¿no? O sea, el protocolo para transfusión o toma de muestra es como si fuera un central. De hecho, yo el catéter no es un central, pero yo lo manejo como tal para disminuir las infecciones. Trabajo en neonatología y me encantaría contar en el hospital con Midline. ¿Se cuidaría mucho el capital venoso en nuestros pacientes pequeños? Sí, sí, Sandra. Y yo desearía que tú lo tuvieras, porque en las unidades donde hay Midline se disminuyen las multipunciones, se disminuyen las infecciones. Aquí está el personal de mis amigos de Vigón, Perú. Antes se llamaba Macat, era un distribuidor nuestro, pero como han hecho las cosas tan bien, ya hoy en día son una subsidiaria, o sea, son Vigón. Entonces yo creo que con cualquiera de ellos te puedes comunicar y ponerte en contacto. Aquí está Yanire, Graciela, Vía Gaby, creo que también Vía Manuel. Yo creo que aquí está todo el equipo de Vigón Perú, entonces con cualquiera de ellos te puedes comunicar. Veo que Graciela colgó un link, Campus Vigón, gracias, gracias, Graci. Campus Vigón es la universidad, bueno, Campus Vigón España, porque todos los países tienen Campus Vigón. Vigón Alemania tiene su Campus Vigón, pero es en alemán. Entonces, el que usamos en Latinoamérica, bueno, está también Campus Vigón Perú, que está toda la información que Vigón Perú maneja y están los cursos de Midline y muchos otros cursos más que ustedes pueden acceder.
Sí, Claudia, en pediatría ayudaría bastante. Sí, sí, Claudia. Es una tecnología que hace muchos años validó su éxito y sí, lo ideal es que pudiéramos todos contar con él. Bueno, aquí María Morales me hace una pregunta. Felicitaciones. No, gracias, Edith. Me alegra que te haya gustado la capacitación. María Morales me hace una pregunta. ¿Cuáles son los errores frecuentes que se cometen cuando se inicia la capacitación de colocación de midline? Ok, entonces mira, voy a ir desde lo general a lo particular. Entonces, no sé si pueden ver el error más frecuente, se los quiero mostrar con una imagen. Voy a ver si, yo creo que estamos bien de tiempo. Mira, el error más frecuente es que esto verde que ustedes ven aquí es lo que te identifica. Aquí te dice, mira, por ejemplo, mira, aquí dice 1.5 ml segundo y la presión. Y del otro lado, pues que no pueden ver porque es una foto, dice midline acceso periférico. Entonces, ¿cuál es el principal error? Que lo ponen aquí, compañera. Entonces, cuando se hace la curación, se pierde, ya no se identifica y uno se puede confundir porque este catéter una vez colocado en ojos cines puede parecer un PIC. Ese es uno de los principales riesgos. El otro riesgo que lo tengo por aquí en un video, denme un minutito, es este. Si lo ven, ella está pasándolo con pinza, pero esa es una pinza especial, sin garra, sin diente. Entonces, si usan la pinza que no es, pueden dañar el catéter. Ese es otro riesgo muy común, otro problema al principio. Entonces, en neonatología, que es el paciente más complicado, lo ideal sería retirarme muy bien con solución salina estéril, gasas estériles, el talco de los guantes y pasarlo sin pinzas si no tengo la pinza ideal. ¿Ok? Si no tengo la pinza ideal. Eh, voy a ver, un minutito que me salí del... Gracias, Yanni, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? Pueden ver en el chat, por favor. Pero muchas gracias por la ponencia, súper increíble, la verdad creo que has resuelto varias dudas. Las dudas también han estado súper enriquecedoras. Muchas gracias. Yo creo que has respondido casi todas. Ok. No sé si alguien tenga alguna pregunta final. No, Jenny Ramos dice, ¿no puede compartir la ponencia? Sí, claro, la grabación y sí, sí, por eso está grabado, claro que sí. Felicitaciones, no, 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 gracias a ustedes por estar de principio a fin. Ahí está el Campus Bigón, donde pueden acceder a los cursos, ¿ok? Lo que tienen que hacer es estar inscrito al campus y ponerse en contacto con alguien de Bigón, Perú, si quieren hacer el curso de manera sin tener que pagar el costo, porque muchos de estos cursos tienen costo. Entonces, no digo gratis porque no es gratis. El compromiso es que si se les va a dar un código para que puedan hacer el curso, que lo terminen, porque es un cupo que se le quita a alguien que sí lo quiere hacer. Entonces, la idea es que sí lo terminen, ¿ok? Hay una última pregunta que ya la había respondido, pero bueno, énfasis para mejor entendimiento. ¿Hasta qué pH y osmolaridad se puede pasar? Entonces, el catéter es un periférico que tenemos que manejarlo con pHs entre 5 y 9. Entonces, por ejemplo, el otro día un estudiante me hizo una pregunta, profe, la mirrinona tiene un pH de 3.2, entonces no se debería. ¿Ok? Y la osmolaridad, si es neonatos, máximo 650 y si es adultos, máximo 800. ¿Ok? A partir de aquí se considera hiperosmolar. Bueno, yo pienso que hemos tratado de responder todas las preguntas.
estoy repasando a ver si hay alguna pregunta que se me haya ido, porque hay bastantes que haya pasado por alto. No, creo que todos están. Muy buena ponencia, gracias por compartirla. No, Claudia, gracias a ti y gracias a todos ustedes por estar hasta el final. Las personas que ingresaron tarde, pónganse en contacto con los compañeros de Vigón Perú y yo les voy a enviar a ellos la grabación y ellos con gusto la comparten con todo y preguntas. Si no hay más preguntas, nada más que decir, Graciela, bueno, muchas gracias por la asistencia. Creo que es primera vez que paso los 100. Entonces, bueno, me alegro mucho que haya sido con Perú. Excelente, Álvaro. Sí, la verdad es que estamos todos en Perú muy emocionados por la introducción del Midline, que es un nuevo catéter para todos, sobre todo para el mercado peruano. Y bueno, las licenciadas que están con nosotros hoy, muchas ya han culminado el curso, ya están inscritas al campus, entonces están bastante empapadas del tema y tu capacitación nos ha ayudado para resolver todas estas dudas, ¿no? Entonces esperamos tenerte en abril, te esperamos con ansias Ok. y muchas gracias, en verdad, gracias a todos. No, gracias a todos por estar y bueno, no, de nada, Manuel. Gracias por estar hasta el final. Ha sido un placer compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, inquietud con mis amigos de Vigón Perú, pueden adquirir a mi correo corporativo y bueno, lo que necesiten, si necesitan artículos, si necesitan papers, lo que necesitan a la orden. Ha sido un placer, cuídense mucho, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. No, gracias a ustedes por quedarse hasta el final. No, de nada, no tienen nada que agradecerme. Hasta luego.